ni una almena se ha caído. Y dices, padre mío, si entre 4.000 años no se ha caído ni siquiera un ladrillo. No, eso es moderno. Eso lo levantó Saddam Hussein en el año 1989. Y hay una cosa muy interesante, hay una cosa muy interesante y muy curiosa que podemos destacar, es estos dos ladrillos. Estos dos ladrillos están dentro del templo norte de la ciudad de Babilonia. Es el templo en el que han sucedido sucesos, valga la redundancia, históricos clave. Clave en la historia del mundo, no en la historia de Irak. Clave como, por ejemplo, la muerte, bueno, vamos a volver atrás, la muerte de este personaje. Un hombre joven, de 20 años, 22 cuando empezó su proyecto y de 32, casi 33 cuando murió, que salió de Macedonia en busca de, no sabemos muy bien qué, se cree que de liberar las ciudades griegas oprimidas por el gran rey Darío, que la campaña le fue bien, que después llegó hasta el corazón del imperio persa, que después de llegar al corazón que era Persépolis y de destruir Persépolis avanzó hasta la India, que después vio el río Indo, que después sus hombres de Macedonia, porque ya no soportaban más conquista, ya no soportaban más avance, ya no querían ver nada más, pero el rey seguía con su interés insaciable de conocimiento y de conquista y de ver con sus propios ojos, animado, movido por ese pozo que llamaban los griegos, que es esa especie de anhelo, de ansias. Este hombre es Alejandro el Grande, Alejandro el III de Macedonia, Alejandro Magno, que encontró prematuramente quizá la muerte en el palacio norte de Babilonia. Sucedieron muchos otros acontecimientos en este palacio, entre otros acontecimientos bíblicos. Por eso encontramos algunos ladrillos como este. Aquí no se ve nada y no se puede entender nada porque está escrito en escritura cuneiforme, en la escritura típica de la Mesopotamia antigua. Pero básicamente lo que viene a decir, que nos lo interpretó allí un hombre en Babilonia, es que yo, Nabucodonosor II, levanté este palacio en el año tal, en honor a los dioses tal, para gloria de mi nombre. Bien, pasaron miles de años, el palacio y Babilonia entera se destruyó, quedó sepultada por el devenir de los siglos y por las guerras y las invasiones y la llegada de los imperios. Y en el año 1989, Saddam Hussein dijo, pues si Nabucodonosor hizo eso, yo voy a hacer más. Entonces, llegó a esa planicie seca, que no tiene nada más que palmeras, excavó una parte, no él, sino arqueólogos, obviamente, mandados por él, excavó esa parte y otra parte que correspondía al Palacio Norte dijo, yo la voy a reedificar. Y escribió en un ladrillo esto, que está al lado de este y que dice lo siguiente en árabe. En época de Saddam Hussein, el victorioso, presidente de la República, constructor del renacimiento de su civilización, alabado sea Dios, gran protector de Irak, se volvió a levantar este palacio en el 1409 después de la Egia, el año musulmán. Año de 1989 después de Cristo, palacio que fue construido por el rey Nabucodonosor II entre el 663 y el 605 a.C. O sea, básicamente es decir que si Nabucodonosor II hizo esto, yo soy capaz de hacer lo mismo más. Y yo soy igual de emperador y yo soy igual de poderoso que Nabucodonosor II. Y es verdad que, pues gracias a Saddam Hussein, puedes ir a Babilonia y ver una cosa que tampoco, quizá no es muy exacta históricamente en cuanto a la arquitectura, pero bueno, por lo menos uno se puede imaginar más o menos lo que era el Palacio Norte, donde tuvieron lugar esos acontecimientos que hemos dicho, pues nada más y nada menos que la muerte del hombre que revistas históricas han determinado como el más importante de la historia global del mundo, quitando personalidades religiosas de la fe. Históricamente, el hombre que más ha influido en las culturas de todo el mundo es Alejandro Magno. Entonces estamos en lugares que son claves, como decíamos, para la historia, como esa puerta que ven ustedes a la derecha, esa es la puerta de Ishtar. No es la puerta de Ishtar, es una copia. La puerta de Ishtar está en Berlín porque se trasladó allí. Bueno, los iraquíes dicen no la robaron, pero bueno, yo tampoco considero que fuera un robo porque realmente estaba abandonada en mitad del campo y estaba... O sea, no había nadie que prestase atención a esas ruinas ni lo pusiese en valor. Realmente lo que se hizo allí fue, según mi opinión, si es una opinión, fue trasladarlas a un lugar en el que estuvieran más a salvo. Hay opiniones para todos los gustos, hay gente que dice que, bueno, que sí, que eso pasó, pero que hoy en día tiene que devolverse a Irak, hay gente que dice que no, hay gente que dice que eso ha sido un robo inadmisible desde el principio. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. La puerta de Ishtar es tremendamente enorme, o sea, no es eso, es 4 o 5 veces esa puerta. Pero en el lugar en el que estaba la puerta de Ishtar, que era la puerta primordial, la puerta principal de Babilonia, se edificó esa. Para decir, aquí estaba la puerta de Ishtar. Ya no está.
pero tenemos una más parecida, chiquitita, para que por lo menos la gente que pase se haga la idea. La puerta de Ishtar era por donde pasaba Nabucodonosor II en persona con todo su cortejo para alabar al dios del sol y del cielo, que eran las deidades principales de Babilonia. Para los que había Etemenankis, es decir, había esos zigurats, esos templos que son como pirámides truncadas en toda la ciudad y sobre los que se suponía que vivían los dioses en persona, era la casa del dios. Es la misma puerta que atravesó, como hemos dicho, Alejandro cuando conquistó Babilonia. O sea, es una puerta, quizás esa no sea la real, pero ese punto, ese suelo, es el que ya han pisado más conquistadores y más personas relevantes para la historia del mundo en todo el planeta. Eso que ven a la izquierda, que parece un banco, también lo levantó Saddam Hussein, obviamente, pero sobre el sitio en el que estaba el emplazamiento del trono del gran rey, el rey persa. O sea, los griegos, cuando se referían al rey de Persia, no hablaban del rey de Persia, porque no hacía falta, decían el gran rey, el Megas Basileus. No había más rey que el rey persa, que era faraón de Egipto, era el emperador de los medos, era emperador de Persia, te gobernaba sobre una cantidad de pueblos impresionantes y con decir el rey, ya todo el mundo sabía que era el gran rey. Y ahí en ese punto es donde se sentaba el gran rey. Y donde después, cuando lo conquistó el imperio persa Alejandro, donde se sentó y donde tuvieron lugar pues, muchos acontecimientos de la historia de Alejandro que son realmente destacables, como el encuentro con Estateira, que era la madre del rey derrotado. Cuando Alejandro derrota a Darío y entra en Babilonia, se encuentra con el harén real de Darío y hay un error de protocolo, y el error de protocolo es que la madre del emperador derrotado va a saludar a Alejandro, pero se equivoca y no saluda a Alejandro, saluda a otro soldado que había allí que era de más porte, más alto y más fuerte. Ese error en la corte de su rey le hubiese costado la vida, un error de protocolo inadmisible. Pero lo que hizo Alejandro en esas piedras que vemos allí fue cogerla de las manos, levantarla y decirle: no te preocupes, porque este hombre al que ha saludado es otro Alejandro. Bien, seguimos. Esto es lo que ya hemos visto, pues la escena de la muerte de Alejandro en este palacio. Y Babilonia la Grande tiene muchos espacios, tampoco me quiero parar más aquí porque hay muchos sitios en Irak, pero tiene piezas realmente únicas como el león de Babel, que hay tampoco, o sea, la foto no hace justicia nunca a la realidad. Es un león inmenso, inmenso, puede ser como el doble de esta mesa de largo. Es un león de piedra pisoteando a los enemigos de Babilonia, original, y que está allí, en el sitio de Babilonia. Y a la derecha vemos, ¿veis? Estoy solo, porque os tengo que contar una cosa también. En Babilonia yo entré solo. Babilonia, el día que yo fui allí para visitarla, estaba cerrada. Babilonia no está siempre abierta, son unas ruinas, no están allí para que cualquiera pase como perico por su casa. Entonces, la puerta estaba cerrada, pero yo quería entrar a Babilonia, porque, hombre, había hecho un gran viaje y Babilonia era uno de los puntos clave para mí, para visitar. Entonces, mi amiga Nashtein, que la saludo desde aquí porque se lo pasaré, me verá en retransmisión seguramente desde Irak, que es una persona relativamente famosa en Irak y en Turquía también, es médico. Habló con el arqueólogo de Babilonia, que es el señor Ali, y el señor Ali me abrió las puertas de Babilonia a mí. No había nadie. Vamos, aquí está la prueba, no hay nadie. Este es el anfiteatro helenístico griego de Babilonia, obviamente reconstruido, obviamente muy modificado, con la tribuna de Saddam aquí arriba, pero realmente el origen es el anfiteatro griego que los soldados de Alejandro y sus descendientes políticos crearon allí, levantaron allí. Y estoy absolutamente solo. Vamos, eso fue una de las cosas más grandes que yo puedo recordar en mi vida junto con el paso a Afganistán, que no lo voy a contar aquí porque no tiene nada que ver. El arco de Josroes es un lugar que está en Almadai, en esa ciudad que hemos visto al principio, que no suena de nada, y es el arco más grande de la historia que se ha levantado sin ningún tipo de apuntalamiento. O sea, los arcos antiguos se levantaban apuntalándolos, es decir, poniendo madera debajo, para que a medida que tú lo levantas, el arco no se caiga. Se ponen maderas y cuando ya está montado entero, quitas todo el artesonado y el arco está montado. Se hacía así antiguamente. Ese, no ese que están viendo, otro que no se puede enfocar porque era de noche, y además porque es un sitio al que también me abrieron las puertas a mí solo por contactos, es el arco más grande levantado en la antigüedad, que es un arco inmenso de, no voy a decir los metros porque no lo sé exactamente, pero absolutamente sobrecogedor, y son unos restos de influencia helenística, pero muy tarde, son del imperio sasánida, son persas y hablamos ya de mucho tiempo después de Cristo, de época islámica. Aquí tenemos una visión del río Tigris por la noche, en esa primera noche que yo llegué a Irak, a Bagdad.
y estaba dentro del barco, como conté, en aquel barquito surcando el Tigris con la luna llena. Y bueno, una vez que hemos hablado un poco del Irak federal, porque si os dais cuenta no hemos visto nada del Kurdistán, aunque lo veremos ahora después, vamos a dar un salto que yo creo que es importante, y es a las religiones. Yo creo que la religión de un país, aunque se considere agnóstico o ateo o lo que sea, influye. Y hay mucha gente que dice, pues yo no creo en nada, pero es que aunque usted no crea en nada, eso es irrelevante, porque usted vive en un país de cultura cristiana, o usted vive en un país de cultura islámica, o de cultura judía. Entonces, aunque usted no crea en nada, es absolutamente irrelevante porque todos sus hechos van a estar dirigidos y van a estar apoyados por un motor interno que es su cultura, aunque usted no crea en ese Dios. Entonces yo creo que es un aspecto muy importante a tener en cuenta dentro de todas las sociedades. Y además en Irak. Porque en Irak es un país muy diverso de religiones. Hay las religiones mayoritarias y además hay muchísimas ramas, desviaciones para unos, para otros sectas, para otros simplemente, pues eso, ramas de las religiones oficiales. Vamos a empezar con el cristianismo, porque llama mucho la atención a la gente al principio, pues, pero cristianos en Irak, pues Irak solamente hay guerra y musulmanes. No, Irak no hay guerra, y no hay solamente musulmanes. Irak es un país muy rico, no lo he aclarado, pero no hay guerra. No lo he aclarado, pero en Irak no hay guerra, ¿vale? La guerra se acabó hace 20 años, hubo después enfrentamientos que se pueden calificar de guerra contra el Daesh, contra el Estado Islámico, pero realmente estado de guerra oficial con bombardeos y con ataques internacionales desde hace 20 años ya no hay. Entonces, aparte de ese punto de la guerra, el cristianismo, hay cristianos, sí, hay cristianos, en todo el mundo hay. Aunque Arabia Saudita diga que no, hay cristianos, seguro. Las ciudades de Irak, todas o casi todas, tienen iglesias, porque además es una zona de un cristianismo muy antiguo. O sea, el cristianismo llegó a Mesopotamia, llegó a Asia Menor, llegó a todas esas zonas que hoy son musulmanas antes que Europa. Entonces, estamos hablando de cristianos que llevan siendo cristianos muchísimo tiempo antes que nosotros. Cuando nosotros adorábamos a Apolo, esta gente ya adoraba a Cristo. Aquí encontramos iglesias armenias, que son muy características por esta especie de formaciones aquí arriba, con esta especie de portalitos también, que son muy bonitas y la verdad es que no tienen comparación con ninguna en España, ¿no? Yo aquí no he visto ninguna iglesia armenia. Aquí vemos a la izquierda una cosa que quiero destacar, y es que las iglesias en Irak, en Egipto, voy a decir lo que yo he visto por lo menos, en Irak, en Egipto, en Túnez, en Marruecos, y diría que de momento ya está, porque luego he visto países de Asia Central que no. Las iglesias tienen muros de 2, 3, 5 metros de altura, rodeándolas en el perímetro, con vallas por encima y con alambre de espino por encima para evitar ataques. Y además, en la puerta hay dos señores con 2 metralletas, armados, con un casco, vestidos de uniforme, diciendo que quién es usted y para qué quiere entrar a la iglesia. Y entonces, dice, yo soy una persona que quiere entrar a la iglesia. Dice, no, una persona no, usted tiene que demostrar que usted es cristiano. O sea, usted puede entrar aquí ahora a ponerse a matar gente o a poner una bomba. Y me preguntaba en Egipto, ¿y dónde tienes el tatuaje? Y yo decía, ¿qué tatuaje? Y es que los egipcios coptos, es decir, los cristianos egipcios, se tatúan aquí, o en los dos sitios una cruz, para demostrar que son cristianos. Por orgullo y simplemente también por facilitar ese reconocimiento. Entonces le dije que no tenía ningún tatuaje, que no tenía ninguna cruz tatuada, pero que era cristiano, que era español y que quería entrar allí. Y me dejaron entrar. Así como con reticencia, pero me dejaron entrar. Quiero decir con esto que Irak ni siquiera tiene la suerte de tener policías armados en la puerta de las iglesias. Hay, pero como si pones una columna allí, o sea, no hace nada. Está a otras cosas. Esa diferencia yo sí la he visto. En Egipto los policías te preguntan, investigan si eres cristiano, si no eres cristiano, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú y por qué has venido aquí? En Irak no. En Irak tú entras allí, te saludan y ya está. Entonces, por desgracia, había muchos ataques a iglesias en Irak. Este es el muro de una iglesia, que eso parece así como una paredilla, así pintada con la cara del Papa, pero eso es un muro de contención, eso es un muro de 5 metros, con alambre de pino, como he dicho, por encima, que no se ve, pero está aquí. Y ese Papa está ahí, el Papa Francisco, porque tuvo una visita oficial en 2021. Ahí todavía están las pintadas, dando la bienvenida al Papa. Esta iglesia es una iglesia que está en Bagdad, y a la que quiero hacer especial mención, se llama Sayyidat Najat, la Señora de la Salvación. Es una iglesia moderna, ven que no tiene nada que ver con estas iglesias armenias típicas,
enormes, es una iglesia más moderna, como ver una cruz de metal, y tiene una historia muy